Buenos días. Buenos días. Buenos días.
Ok, vamos a iniciar. Ah, mm, mm. Ya deberían de poder ver mi pantalla. Sí. Ok, entonces vamos a continuar con los estructuras de datos. Ya solo nos faltan básicamente dos grafos. Este es uno de los más largos. No tan complejo de información como el árbol binario, pero sí de los más largos. Ok, entonces un grafo es un tipo de extracto de dato que es un conjunto de nodos, que también en algunos lugares les van a encontrar que se le conoce como vértices. Bueno, más bien en grafos se les conoce como vértices, pero representan un nodo, que están conectados entre sí por medio de arcos o aristas. O a lo mejor nosotros lo hemos estado mencionando a lo largo del semestre, cuando de repente hablamos de ellos, de manera por ahí sin querer, les podemos llamar como los caminos. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que tengo un conjunto de nodos llamado que va desde la A a la H y luego me dan sus arcos, sus arcos suelen estar representados así, dos letras entre paréntesis. Entonces aquí me está diciendo que, ok, si conozco que tengo todos estos grafos, que diga todos estos nodos, me están diciendo que A y B están conectados entre sí, que A y D están conectados entre sí, que A y C están conectados entre sí, luego que C y D están conectados entre sí, que C y F están conectados entre sí, que E y G están conectados entre sí y que A está conectado a A, que aquí podemos ver esta pequeña vuelta. Y el H que en ningún lado se mencionó que tiene conexión, lo podemos representar así. Entonces, si lo pudiéramos visualizar, sería así. En sí no hay un como orden o ley, pues si está arriba, abajo, izquierda, solo pues lo posicionas en un lugar del mundo. Lo que nos importa son los caminitos o las conexiones que tienen entre ellos. ¿Ok? Entonces, un grafo nos sirve para representar conexiones o nodos que tienen alguna conexión entre ellos. Puede ser desde solo representar a lo mejor un tablero de ajedrez y pues menciona pues de cuál a cuál cuál tablero está conectado a cuál pedazo del tablero. Ya un poco más popular pues para representar caminos o ciudades, como lo hemos hecho sin querer, así hemos medio hablado de grafos sin necesidad de hechos de grafos del ejercicio creo que era en Branch and Bound, de buscar el camino más, bueno, no el camino más corto, la forma de conectar todas las ciudades, ese era un grafo. Entonces, cuando necesitamos representar ese tipo de ideas, se hace mediante grafos. Ahora, hay unos términos que tenemos que entender de los grafos. El círculo lo conocemos como nodo, su conexión se conocen como arcos, pero también podemos decirle que tienen un orden. El número de nodos del grafo es el orden. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá, si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, podemos decir que este es un grafo de orden 8, porque tiene 8 nodos. Un grafo nulo. Un grafo nulo es aquel que pues, nos dicen que tiene un orden 0, es decir, todavía no se le ha agregado nada o quedó vacío, simplemente es como una variable declarada y nunca se le ha inicializado con datos. Entonces, para nosotros como programadores, pues nulo puede ser un poco más fácil porque ya lo hemos visto en null, ¿no? Y
nodos adyacentes. Un nodo adyacente es donde si hay nodos conectados entre ellos, se dice que son nodos adyacentes. Es decir, si A y B están conectados entre sí, podemos decir que entonces A y B son nodos adyacentes. A y D están conectados entre sí, entonces A y D son nodos adyacentes. A y E no son nodos adyacentes entre sí, porque no existe una conexión directa entre ellos. Y por ejemplo, A y F no son nodos adyacentes. Solo A es adyacente con B, D y C. ¿Ok? Ahora, también podemos hablar que hay dos tipos de grafos según su tipo de conexión. Podemos decir que es un grafo no dirigido cuando los vértices entre los grafos es en ambos sentidos. Entonces, si nos dicen que en el grafo hay de A a B, entonces significa que si me encuentro en A, puedo ir a B, y que si me encuentro en B, puedo ir a A. El camino o el vértice no tiene una dirección específica. Es como un calle peatonal. Y podemos tener lo contrario, que sería un grafo dirigido, que a veces les llaman digrafos. Y aquí los vértices representan una sola dirección, o bueno, una o varias. En este caso, A y B, si nos dicen que es un grafo dirigido, entonces nos están indicando que solo podemos ir de A a B. Pero si me encuentro en B, no puedo regresarme a A. Si quisiera que se representara que hay en ambas direcciones, pues me tendrían que dar que tiene una conexión de A a B y luego que también tiene una conexión de B a A. Necesitaría que se indicara de esta manera para saber que fuera en ambas direcciones si me están indicando que es un grafo dirigido. Si es un grafo normal, no dirigido, entonces solo bastaría que aunque me indiquen A y B. Entonces, los grafos dirigidos son muy útiles para representar, por ejemplo, cuando queremos representar lo que es un camino como de ciudad, con carreteras para los carros, donde pues no solo es que puedo pasar de una calle a otra, sino que también las calles luego tienen direcciones. Entonces, va a la misma idea. Ahora, también podemos agrupar los grafos según cómo están representados. Le llamamos grafos etiquetados cuando los nodos tienen un nombre o una información asociada. Por ejemplo, pues, cuando cada nodo representa una ciudad. En vez de decirle ya solo el nodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o el nodo A, B, C, D, F, G, ya les damos un nombre más representativo de que, pues, qué es lo que representa. En este caso, pues puede ser a lo mejor una ciudad. Y les podemos decir que es un grafo ponderado cuando los arcos tienen asociado un valor numérico o también conocido como peso. Entonces, por ejemplo, aquí ya las vértices tienen un número, ese número me representaría el peso o en este caso podemos decir que es la distancia en kilómetros entre esas ciudades. Entonces, si no solo están conectados, sino que también nos ponen un valor, entonces estamos indicando que es un grafo ponderado. Entonces, esta imagen es un grafo etiquetado y ponderado porque cumple las dos cosas. Etiquetado porque los nodos tienen no pues un nombre fuera de, más bien una etiqueta, y grafo ponderado porque sus vértices tienen peso. Ok, nada más aquí para que vean cómo podemos representar gráficos. Así hay como diferentes maneras de dibujarlo, no hay como una manera más específica. Los más populares son los dos de arriba.
pero también a veces se representan de esta manera. A veces solo puntitos y conectados cuando estás hablando muy rápidamente, letras con su valor, si es que pues representan un valor, ciudades o simplemente pues conexiones. Ok, ahora, ¿cómo podemos representar los grafos en código? Existen dos maneras de representar los grafos principalmente. Uno es a través de la matriz de adyacencia, donde tenemos una matriz que va a ser el tamaño del número de nodos, pero va a ser bidimensional. Entonces es número de nodos y número de nodos. Y en esas posiciones indicamos con un 0 cuando esos nodos no están conectados con el otro nodo. ¿A qué nos referimos aquí? Por ejemplo, el nodo 1 no tiene una conexión propia, como veíamos hace rato, a sí mismo. Entonces, de la matriz, si me encuentro en la posición 1 y quiero ir al nodo 1, tengo aquí que tiene 0. 0 significa que no está conectado entre sí. Entonces, por ejemplo, si estoy en el nodo 1 y quiero llegar al 3, entonces checo destino 3 y puedo ver que tiene un 0, indicándome que pues el nodo 1 hacia el 3 no tiene una conexión. Pero sin embargo, si quiero leer el ir del nodo 1 al nodo 4, entonces acá en mi matriz de licencia, 1 al 4, tengo un 1. Entonces significa que sí puedo ir del 1 hacia el 4. Igual, a lo mejor no puede ser un 1. Si esto fuera un grafo con pesos, entonces ahí podría poner también el valor. Si está a 100 kilómetros, pues pongo 100 en vez de solo el 1. Lo único que me importa es que si es 0, no está conectado, diferente a 0. Entonces sí está conectado y representaría también hasta el peso. Entonces así podemos agregar cualquiera. Del 3, si quiero ir al 5, 3, quiero ir al 5, sería acá. 0. Entonces el 3 y el 5 no están conectados. Del 3 quiero ir al 2, por ejemplo. Entonces 3, quiero ir al 2. Sí están conectados. ¿Ok? Ay, ya lo moví. Y la otra manera de representarlo en código es mediante lista de adyacencia. Si en este caso se utiliza una lista o un arreglo del tamaño de nodos o la cantidad de nodos que tenemos, y en cada uno vamos a guardar otra lista, es como una lista con listas, con una lista de nodos a los que están conectados. Entonces, por ejemplo, yo tengo un arreglo, en este caso si tengo 5 nodos, entonces es un arreglo de 5 elementos, y adentro va a almacenar una lista. Entonces, aquí tengo que el nodo 1 contiene 2 y 4, indicándome que solo está conectado o al nodo 2 o al nodo 4. Si no está otro nodo, entonces pues no tiene una conexión. Entonces, por ejemplo, puedo irme al 3 y sé que tiene una conexión con el 2 y con el 4. Entonces, básicamente es como un arreglo que adentro tiene una lista de las conexiones a las que está conectado. ¿Alguna duda hasta aquí? No.
Sencillo. Ok, ya por último, existen dos formas de recorrer los grafos. Uno es a través de la expresión en anchura o en inglés breadth first. Sí, ups, aquí te lo corrijo. Search BFS. Me voy a basar en el grafo de abajo. A partir del nodo origen, vamos a ir a sus hijos. A todos, vamos a recorrer todos sus hijos. Y ya que termine, me voy a ir ahora a todos los hijos en el orden que los fui agregando. Por ejemplo, pues si empecé en el 1, pues, ok, tiene el hijo B, entonces lo agrego a una cola. Luego visito al hijo D, perdón, al nodo D, lo agrego una cola. Ya que no tiene más nodos a visitar, entonces agarro mi cola, lo libero y me voy a visitar a todos los que tiene. Entonces, ahora me voy al D, lo agrego a la cola y me voy a E, lo agrego a la cola. Ya no tengo más, entonces me voy al siguiente de la cola, que sería el D. D, pues no tiene ninguna conexión. Entonces, directamente me voy al siguiente, que sería C. Me voy a todas sus conexiones, siempre y cuando pues no se haya visitado la ciudad. E también tiene conexión, perdón, a F también tiene una conexión a F, pero F ya fue visitado. Entonces ya no se marca de nuevo E. Luego agarro E, agarro todas sus conexiones y que esa ciudad, aquí su única conexión pues sería 3. Ya fue visitado, entonces no se imprime. Entonces terminaríamos en que imprimiríamos A, B, D, C, E y F. Entonces, se visita todos las conexiones que tiene el nodo y nos vamos al siguiente. Visitamos todas sus conexiones y el siguiente. Todas las conexiones que fue el siguiente que agregamos y así sucesivamente. Y el otro modo es exploración en profundidad, Deep First Search. Aquí igual. A partir del nodo origen, voy a visitar su primera conexión y al que visité, a partir de ese, también voy a visitar su primera conexión y así sucesivamente. Me voy a ir a su primera conexión que encuentre y cuando me tope que, por ejemplo, el 5, su siguiente conexión y única es hacia el 2, pero el 2 ya fue visitado, entonces me voy al siguiente, ya no tiene, como esto fue por recursividad, pues ahora estaría en el 3, perdón, en el E. E ya no tiene más conexión, entonces me regresaría a C. C sí tiene otra conexión, entonces sería el siguiente en visitar. Y por lo tanto, bueno, ahí sí que ya borré. Ahí ya hubiera terminado, pero igual. Si hubiéramos regresado a 2, hubiera checado que tiene una conexión a E, pero ella estaba visitado. Me hubiera regresado a, hubiera seguido hacia D, pero hubiera checado que ya estaba visitado. Entonces, mientras que en anchura logramos que se imprima A, B, D, C, E y F, acá hubiéramos imprimido A, B, C, E, D y F. Esperen, algo copié mal. No, sí. Donde se diferencian es aquí. Más. Entonces, anchura de que trata de como expandirse por todos lados desde su punto de origen. Y en profundidad solo se va por un camino y trata de llegar a lo más profundo que puede. Así se lo pueden aprender. Anchura de que trata de expandirse hacia todos lados
Y profundidad trata de irse solo por un camino, pero a lo más profundo que se puede. Y eso pues siempre lo hacemos a partir de un nodo origen, si es que se nos da. Si no, pues agarramos cualquiera y desde ahí empezamos a expandirnos. ¿Alguna duda con los grafos? No. Tan sencillo. Pero ya con esto, sabiendo que podemos representar conexiones utilizando una matriz de adyacencia o una lista de adyacencia, ya podemos recrear, ahora sí en código, algunos ejercicios que la parcial pasada no habíamos representado. Este era el tema que nos faltaba ver para esos ejercicios. Ok. Entonces, igual acá otro ejemplo. Si tengo estos grafos y voy a hacerlo en profundidad que damos. Bueno, los tengo invertido. Voy a hacerlo primero con anchura. Anchura primero te dice por todos lados. Entonces va a sus hijos y empieza a imprimir. Bueno, este sería el primero que imprime. Luego imprimiría B. Y luego se va al siguiente hijo que tiene, que es C. Luego A se va al siguiente hijo que es D. Como ya no tiene más, bueno, no hijos, más conexiones. Perdón, es que se parece al árbol. Así. Nos vamos al siguiente nodo, que era al primer nodo que visité, que fue B. Entonces desde ahí empiezo a visitar los otros nodos a los que está conectado, que sería E. De allí me voy, ya no tiene más conexiones B, entonces me voy al siguiente que fue agregado, que es C. Entonces de C tiene una conexión a G. De G no tiene más, entonces D tiene H. D ya no tiene más conexiones, regresamos otra vez al siguiente elemento que fue agregado, que fue E. Y luego es I, y así sucesivamente. J, K, y al final LF. Luego me iría J, pero veo que su conexión que le queda es K, pero K ya fue visitado, entonces no imprimo. Luego pues me iría K, porque pues voy teniendo una cola por visitar. Veo que ya fue visitado todas sus conexiones, entonces ahí acabamos y terminaríamos con esta impresión. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, F. Y el mismo grafo de manera de profundidad, me voy al primer hijo y de ahí me voy a su primer, no hijo, conexión, me voy a su primera conexión. Cuando me tope que ya no pueda, entonces me regreso a una anterior y trato de visitar otra conexión, pero no tiene más, no tiene más. A, tampoco. De ahí me voy a C, C puede ir a G, G de G puede ir a J, de J puede ir a K, de K podemos ir a H, de H podemos ir a D y D puede ir a A, pero A ya fue impreso. Entonces, ya acabamos. Y terminaríamos con el mismo grafo, pero ahora con ABE. Aquí es donde empieza a diferenciarse. Y FG, y de ahí pues todo varía. Y FC, GJ, JK, HD. Ok. Ya antes de pasar al ejercicio, como último tema, para acabar con el temario de la estructura de datos, de manera rápida, un Smart Pointer, o en español, apuntadores inteligentes. Un apuntador inteligente es cuando utilizamos
los constructores y destructores que nos ofrecen las clases para recrear un apuntador. Pero como sabemos que los constructores y destructores, constructores se llaman cuando se crea una variable de la clase, y el destructor se llama cuando ya no se necesita más, en algunas ocasiones, siempre y cuando fue declarado con un new. Pero si no se llama con new la variable, el destructor se llama cuando ya no se necesita, básicamente. Entonces, aprovechando esa funcionalidad del constructor y destructor, podemos crear una clase que simula un apuntador que es capaz de liberarse automáticamente. Esto su función es disminuir los errores humanos y evitar fugas de memoria. Entonces, a lo mejor ya han trabajado con ellos de manera indirecta. Hay varios lenguajes modernos que internamente ya utilizan todo con apuntadores inteligentes. Apuntadores inteligentes. Aquí me equivoqué de palabra. Por ejemplo, C#. No sé si ya han trabajado en Unity. Pero ahí en C# llegamos a utilizar la palabra new. New vector 2, new vector 3, new getObject, new quaternion, pero en ningún momento de su código van a utilizar el comando delete. Nunca, nunca lo van a hacer. No es por Unity, es por C#. ¿Qué es lo que pasa? Utiliza un apuntador inteligente, el cual detecta cuando la variable ya no está siendo utilizada, es decir, ya nadie está apuntando a la variable, entonces se autolibera. Para darnos una idea de cómo funciona, aquí tengo una versión de un apuntador inteligente para recrear un apuntador de int. Mientras que en un main yo tendría que crear con un apuntador a, bueno, lo voy a llamar int ptr es igual a new int. Quiero que empiece con 20. Puedo imprimirlo. Y al final yo tengo que acordarme de hacer un delete ptr. Si no me acordara cuando se saliera el programa, pues tendríamos fuga de memoria. Entonces, esta parte es sumamente importante. Si no, pues valió queso y ya tengo fuga de memoria. Pero yo puedo crear una clase que tiene solo una variable. Y adentro de esa variable tiene un apuntador. El apuntador de verdad. Entonces, en este caso, si quiero simular un apuntador para ints, creo una clase que adentro tiene un apuntador o un int, que esa variable realmente sería mi apuntador. Le creo un constructor con explícito para forzar que lo utilice, donde recibe el apuntador y lo único que hago es igualarlo. O sea, lo que me manden a mi constructor sería un apuntador del tipo int y eso lo voy a almacenar en mi apuntador de verdad. Y en el destructor le digo que ahí libere el apuntador. Y ya lo único que hago es una sobrecarga al operador de asterisco para que yo pueda trabajar con esta clase como si fuera un apuntador de manera tradicional. Aquí lo único que le digo es que si quiero utilizar esta clase con un asterisco, pues lo maneja como asterisco ptr. O sea, para que funcione tal cual como siempre hemos trabajado con apuntadores. Entonces, aquí, al momento de guardar mi apuntador en una variable interna de la clase, puedo utilizar el destructor para que llame el delete automáticamente.
Entonces, con esto, cuando este código que tenemos aquí, que si no tengo cuidado con el delay de PTR, tendría fuga de memoria, se convertiría en esto. Tengo un Smart PTR, un Smart Pointer, que le digo que va a almacenar un int. Le puedo decir que es igual a 20 de manera tradicional. Aunque sea una clase, puedo utilizarlo así, gracias a la sobrecarga. Lo puedo imprimir y ya podemos salirnos del programa. Y en este caso, en este lado, no vamos a tener fuga de memoria, porque como esto es una variable normal, no es un apuntador, esta variable así tal cual, se va a llamar en este punto el destructor y el destructor se encarga de liberar mi apuntador. Entonces, es una manera de manejar los apuntadores ya sin tener riesgo de tener fuga de memoria. Y se le conoce como apuntadores inteligentes. Y pues bueno, ya como mencioné, pues varios lenguajes lo utilizan. C Sharp, JavaScript, de PHP, por ejemplo, son lenguajes que utilizan apuntadores inteligentes internamente. Ustedes los utilizan como variables normales, pero eso mismo es lo que ayuda a que pues no tenemos que estarnos lidiando con delays. Su única desventaja es que no podemos tener un control de la memoria RAM tan avanzado como en C++. Entonces aquí es donde C++ nos permite jugar de una manera muy exagerada con la memoria RAM. Podemos tener totalmente control de ella, pero eso también pues implica que pues errores humanos generen fuga de memoria. Entonces otros lenguajes ya están optando por, ok, es algo que le suelen llamar no confiar en el programador. El lenguaje se encarga del manejo de la memoria RAM y entonces pues se libera cuando detecten que ya no es necesario. Por eso pues en esos lenguajes nunca van a haber un delay porque se hacen solos. En Unity pues todo lo que es un getObject, un transform, apuntadores al mesh renderer, a todos los componentes, a todas las cosas de sus objetos del juego, de su nivel, son apuntadores. Entonces, cuando ya no se necesitan, son liberados automáticamente. En el caso de C++, a partir de la versión 11, contamos con dos librerías principales para utilizar apuntadores. Está el ChartPTR y el AutoPTR. Ahí si les interesa un poco más sobre eso, pueden buscar sobre ellos. Pero son apuntadores inteligentes y es lo que intentan recrear. ¿Alguna duda con los apuntadores inteligentes o con los grafos? No. A mí, a mí sí No. a mí me quedó duda. Ajá. En sí como que, ¿qué es eso de explicit y int p apuntador igual a null? Y lo de int operator y eso. Bueno, el explícito se utiliza para, podremos decir que esforzarlo, que sea explícito que tiene que utilizar este constructor. Porque recuerda que yo, por ejemplo, puedo quitar el constructor y seguiría funcionando. Mi clase. No como lo necesito, pero mi clase pues seguiría funcionando. Entonces, Ujú. es como que a fuerza, si yo quiero declarar una variable de este tipo, tengo que hacerlo y ya declarando o mandándole el apuntador que necesito. Aquí, pnull, esto es lo que me permite, se le llaman valores por defecto. Por ejemplo, si yo tengo una función que se llama imprimir, recibe una A,
Y ya bueno, tiene lo que hace la función internamente, ¿no? Yo puedo llamar, pues quiero que imprimas mi variable A. Y ya pues puede tener un valor. Puedo, pues a lo mejor llamar también mi función y mandarle el número directamente. Entonces en ambos casos, pues me imprimiría el valor que tiene adentro, porque yo le estoy mandando ese parámetro. Pero al momento de que tiene aquí un igual, en el caso de que yo llame mi función y no le mande nada, entonces dice, como no me mandaste nada, voy a crear la variable y va a tener este valor por automáticamente. Entonces, esta llamada también sería válida, pero pues me imprimiría 0 porque me estaría creando su variable igualado a 0 desde un inicio. Entonces, es el valor que agarra en caso de que no se lo mande. Ok, ok. Y puede ser varios, o sea, puedes encontrarte con funciones un poco funcionadas, así como una función que sí te pide una variable que le tienes que mandar a fuerzas y puede tener otra variable que a lo mejor sí tiene asignado con un valor por defecto. Entonces, esta función la podría llamar así, solo mandándole el 5, un int, o yo podría mandarle entonces mi int y aparte le puedo mandar un número flotante. Y en ambos casos estaría llamando la misma función. Nada más en esta versión, pues como no le mandé ningún float específicamente, pues él genera uno que va a empezar con ese valor. ¿Y cuál otra parte? ¿O eran...? La de parte de la última que dice int, Ah, ese operador. ajá. Cuando en una clase tú veas la palabra operator, estamos indicando que estamos haciendo una sobrecarga de un operador. ¿Cuál operador? El que esté después de él. Entonces aquí le está indicando cómo va, le estamos enseñando que yo puedo utilizar el asterisco con esta variable. Si yo no tuviera esta línea de código, entonces estas dos líneas de código no funcionarían porque estoy diciendo asterisco PTR. Si fuera un apuntador de int, esto de manera nativa, C++ sí me lo puede reconocer. Bueno, acá hubiera igualado algo, ¿no? Pero esto de manera nativa, C++ sí lo reconoce. Pero sin embargo, en una clase no tiene sentido. Es como, ok, esta es una clase. ¿A qué te refieres con asterisco PTR? Entonces te voy a enseñar a esta clase que cuando quiera utilizar el asterisco con él, le estoy indicando eso, te voy a regresar, en este caso, una referencia de un int. Ese sigue siendo como una función normal. ¿Qué tipo de datos regresa? En nombre de la función y sus parámetros y lo que hace. Entonces, le estoy indicando que cuando quiera utilizar el asterisco, que es acá, voy a regresarte una referencia de un int. ¿Y pues cuál es? Pues te regresó mi asterisco PTR. Aquí sí sabe cómo trabaja porque es del int. Y sabemos que con el int de manera nativa sí sabe cómo trabajar con él. Entonces es como solo un engaño para que yo en mi clase, acá abajo, pueda utilizarlo como si fuera un apuntador tradicional. Pero como es una clase, pues le tengo que enseñar que cuando es asterisco, lo utilice así. O sea, lo mismo, pero en clase. Y ya con esto, pues ya sabe cómo lo debe utilizar. Ok. Supongo que se puede usar con cualquier operador, ¿no? Sí, Más o menos. sí, si buscamos en nuestro buen Sangogre, puedes buscar C++, class,
overload, te vas a encontrar con una lista de todas las cosas que puedes sobrecargar. Le puedes enseñar todos estos. Le puedes enseñar cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar, cómo dividir, cómo hacer una edición modular y así sucesivamente. Va, va. Gracias. Nada. ¿Alguna otra duda con apuntadores inteligentes o con grafos? No, ok. Entonces con esto ya terminamos nuestro temario de la parcial, pero igual les pongo un pequeño ejercicio. No, tenía otro grafo. Así está muy grande. A ver, dejen buscarme otro grafito por acá. Si estaba muy grande, tampoco los quiero hacer sufrir. Acá hay uno. Mm, mm, mm. Ahí está. Entonces, quiero que me hagan en código, solo me hagan la representación con una matriz de esencia y con una lista de la esencia de este grafito. Es decir, que hagan una matriz. En este caso, pues son 6, sería 6 por 6. Y lo inicialicen para que esté marcado pues internamente como esta tabla. Y también quiero que hagan una lista de esencia de este grafo. En este caso es un grafo no direccional, es decir, puede ir del 6 al 4 y del 4 al 6. Entonces acuérdense de marcarlo en ambos. Es decir, si tengo mi grafo, pues decirle que de la posición 4 a la 6, si puedo, bueno, a la posición del 4 a la posición 3, si puedo comunicarme, y también a la inversa, que sería de la 3 hacia el 4, puedo comunicarme. ¿Okay? Si fuera solo en una dirección, pues ahí hay que tener cuidado de dónde a dónde tendría que marcar, en este caso no. Y también acuérdense que en C++, ahí tengan un poco de cuidado, que podría ser un poco lo confuso, que si yo declaro mi matriz de 6 por 6, pues no puedo decirle a la posición 6 que es igual a algo, ¿eh? Recuerden que sería hasta 5. Aunque yo lo declare así, lo más grande que puedo llegar es al 5, posición 5, 5. Tengan cuidado con eso, con la matriz. ¿Ok? Entonces, mientras hacen eso, denme un momento. Denme un momento.
Ya volví. ¿Cómo van? Les voy a dar unos, ¿qué necesitarán? Unos 10 minutitos más y ahorita pasamos a hacerlo entre todos de cómo podría haber quedado.
Ok, vamos a hacerlo aquí rápidamente. ¿Cómo sería esto en una matriz y en una lista? Más fácil, grafos. Ok, vamos a poner esto acá para poder nuestro grafito todo el rato. Entonces, ay, ay, CTD. Entonces, tenemos dos maneras de representarlo. Por matriz de licencia y por lista de esencia. Ok, entonces, quedamos que para una matriz necesitaría que fuera del tamaño del orden de mi grafo. En ese caso, es de 6. Y simplemente tengo que marcar unos. En este caso no tenemos pesos en la esencia, entonces bastaría con marcarles 1 para indicar si está conectado o no, y 0 para decirle que pues no están conectados entre ellos. Aquí pues lo que voy a hacer es inicializar todo el arreglo, toda la matriz en 0. Es decir, que todos los espacios tengan 0. Y de aquí pues básicamente pues con flojera, pero marcar 1 a 1, pues cuál es con está conectado. Aquí pues tiene que ser el número de mi nodo menos 1, porque pues no puedo poner posición 6, no existe. Tengo 6 espacios, pero no existe la posición 6. Entonces, el primer posición, el 1 es 0, el siguiente es 1, el 3 es el 2 y así sucesivamente hasta llegar al 6, que sería la posición 5. Entonces, primero voy a iniciar pues desde el número 1 hacia el 6. Entonces, el 1 está conectado con el 5. Entonces le digo que sí está conectado entre ellos. Igual hay que hacerlo en las dos direcciones, porque no es direccional. Entonces, luego también tenemos conectado el 1, que voy a poner 1 y 5 están conectados. Acá estoy indicando que el 5 está conectado con el 1. Luego tenemos conectado igual, el 1 con el 2. También entonces a la inversa, tenemos conectado el 1 con el 2 con el 1, perdón. Ok, de ahí me voy al 2. Igual, si quieren, para no hacernos tanta bola, voy a... Ups, vamos a agruparlo por nodos. Estas son las conexiones del 1. Y esas son las conexiones del nodo 1. Conexiones del nodo 2. Ok, entonces
El nodo 2 está conectado con el 1, que ya lo tengo, y también está conectado con el 5. Entonces el 2 con el 5. También tenemos conectado... oh, también tenemos conectado el 2 con el 3. Y ahí acabamos con el nodo 2. Entonces ahora siguen las conexiones del nodo 3. El nodo 3 está conectado con el 2. Y también el nodo 3 está conectado con el 4. Y son las únicas conexiones. De ahí, conexiones del nodo 4. El nodo 4 que está acá tiene 3 conexiones, que es con con el 3. Este 4 con el 3. También tenemos el 4 con el 5. Tenemos el 4 con el 6. Conexiones del nodo 6. Ay, perdón, conexiones del nodo 5. Ya me lo salté. Acá abajo ya había adelantado. Con el 1 también tiene con el 2. Y tiene conexión del 5 al 4. Ay, acá ya puse. 5 con el 4. Y por último, conexiones del nodo 6. Tenemos nomás que el 6 se comunica con el 4. Profesor, ¿Sí? cuando usted hace la conexión, o sea, ya del respectivo nodo y lo iguala a uno, ¿es que quiere decir que ese resultado va a arrojar un uno de este línea que se dibuja, por decir? Más bien solo estoy indicando que existe una conexión entre ellos. O sea, estoy indicando que del 4 al 3 sí hay una conexión. No es un resultado porque en sí no estamos preguntando nada, solo estamos creando una tabla. Estamos recreando esta tabla de si están conectados o no. 0 significaría que no están conectados entre sí, 1 sí. Si ya tuviera peso, pues también no pondría 1, pondría el peso. Ah, ok, va. Entonces, con esto, igual podemos imprimirlo. La versión matriz. Entonces acá voy a poner salto de línea. Y aquí vamos a poner la posición 1 de J separado por, ahí sí salto de línea, un espacio. Entonces aquí ejecuto. Ah, aquí está el error.
Ahí está. Ya tengo mi matriz de adyacencia. Entonces, ya puedo ver aquí que pues la 1 con el 2 sí está conectado y con el 5. Entonces ya tengo recreada la tabla como la de acá. Y ya con esto, ahora sí, yo ya podría, a lo mejor buscar un camino. Podría nomás pues, imprimir, pues sí, buscar un camino. Tratar de buscar cómo llegar del 1 hasta el 6. Porque ya tengo en esta matriz como los caminos solo representados. No representa un resultado, solo representa todas esas conexiones. Ya sobre él puedo trabajar para hacer algo. Y esto mismo, pero en lista, sería, aquí podemos utilizar la librería de vector. La de vector recuerden que es para arreglos dinámicos. O el de la lista también podría ser. Y entonces pues yo podría crear un vector de ints, de adyacencia. Y en este caso pues tengo 6 nodos. Entonces tengo un arreglo de 6 nodos. Y igual tengo que representarlo, ¿no? Entonces, conexiones del nodo 1. Entonces, de mi lista de adyacencia. Bueno, vamos a llamar lista. O L mayúscula, como le hicimos arriba. Ok, entonces, en la posición del 1, tiene una conexión con el 2. Ay, pero es 1, recordemos que hay que restar. Y tiene una conexión con el 5. Bueno, aunque en como no es una matriz, sí podemos poner explícitamente el número. Aquí abajo lo hubiera hecho. Entonces, conexiones del nodo 2. El nodo 2 está conectado con el 1, con el 3 y con el 5. Conexiones del nodo 3. El 3 está conectado con el 2 y con el 4. Conexión del nodo 4. El nodo 4 está comunicado con el 3, con el 5 y con el 6. Conexiones del nodo 5. El 5 está conectado con el 1, con el 2, con el 2 y con el 4. Y por último, el 6 solo está conectado con el 4. ¿Ok? Entonces, igual vamos a imprimirlos.
Aquí sería un for del tamaño de mi... Ah, bueno. Cierto. Son 6 nodos, entonces del 1 al 6. Y entonces tendríamos el nodo está adyacente a... Ay, esto sería... Ah, no, sí. Y debo de recorrer cada uno, ¿no? Entonces, en la posición de I, tiene size, J2 más. Y aquí ya puedo imprimir. Entonces, L en la posición de I, en la posición de J. Y acá abajo hago salto de línea. Entonces, con esto ya tengo representado el mismo grafo. Yo voy a subir acá el grafo. Con una lista de ciencia. El nodo 1 está adyacente al 2 al 5. El nodo 2 está adyacente al 1 al 13 al 5. El nodo 3 está adyacente al 2 al 4. El nodo 4 está adyacente al 3, 5, 6. El nodo 5 está adyacente al 1, 2 y 4. Y el nodo 6 solo está adyacente al 4. Entonces, de esta manera ya tengo representada las conexiones, ya sea en una matriz o en una lista de esencia. ¿Qué era el pushback? El pushback, recordemos que el vector, como es un arreglo de vector, es un arreglo dinámico, entonces tengo que ir agregando elemento por elemento. Le digo, agrega este nuevo elemento, agrega este nuevo elemento. Ese es pushback. Profe, ¿le puedes subir hasta arriba? Solo quiero checar algo. Claro. Por favor. Ah, ok. Ya. Ah, gracias. Aquí sé por qué regaña. Regaña, pero no hay ningún problema. Si necesitan que le suba, le baje, me dicen. Ah, yo estoy bien.
Profe, ¿puedes subirle a las librerías? A la matriz, claro. Ahí está. ¿En los arriba? Más arriba, ok. Gracias. Ok, ¿alguien falta de copiar? Yo. Ok. ¿Le puede dar un poquito para abajo, profe? Claro. Ah, Ay, ahí, ok. ya acabé. Ya, ok. ¿Alguien más? No, ok. Entonces, con esto ya tenemos nuestro grafito representado en matriz. Igual para ejercicios de cómo poder ir de un lugar A a B, a veces nos puede servir crear pues o una lista de qué nodos ya he ido visitando
O a veces puedes combinarlo con una pequeña estructura. En vez de tipo int, lo que haces es una estructura de nodo. Y pues simplemente adentro tienes pues i, que sería el valor, y un booleano de si visitado. Y bueno, aquí tendríamos que actualizar y pues sería un poco más latoso, pero sería una manera por si necesitamos marcar en cada nodo si ya fue visitado o no. La otra es crear una lista aparte de solo vas agregando qué nodos ya visitaste y cuáles no. Que también pues solo en este caso son 6, tampoco es como que ocupamos uno muy grande. Entonces la otra alternativa sería un arreglo de bulls de visitados. En este caso de 6. Serán nuestras dos opciones para manejar ese tipo de ejercicios. Okay. Entonces, de tarea, bueno, vamos a hacerlo sencillito. Mejor de este mismo. De este mismo nodo, de este mismo grafo, perdón, que ya tenemos aquí, ya tenemos dos versiones representadas de él. Hagan un programa que nos diga, el mismo programa de obtener cómo podemos ir del 6 al 1. Igual se los pongo en Discord. Discord, acá está. Básicamente es utilizar un marcador para saber si ya visitaron o no el grafo y acá está. Crear un programa que imprima cómo ir del 6 al 1. Ya tienen ahí avanzado, ya tenemos representado el grafo, ya solo es que utilicen eso para que pueda empezar a recorrer y trate de llegar al 1. Sería un poco de esta matriz de la lista. Ahí no hay como una preferencia. A mí en personal me gustan un poco más las matrices. Pero igual, cada quien es totalmente libre. No hay como ventajas y desventajas, solo pues diferentes maneras de trabajarlo, pero pueden resolverlo de ambas maneras. Y con un poco de recursividad se puede lograr fácilmente. Con esto acabamos nuestro temario de la tercera parcial, perdón. La siguiente semana también ya es exámenes, pero vamos a hacerlo igual que los otros parciales. El lunes vamos a ver algunos ejercicios ya, problemas en código que ya podemos resolver, de los que no habíamos podido resolver todavía en la segunda parcial. Ahora ya tenemos ahora sí el conocimiento, las teorías para representar algunos datos. Y pues el jueves, perdón, tendríamos el examen. Igual, sería el mismo formato. En clase sería uno teórico y tendría en la tarde para resolver unos problemas prácticos. Entonces, igual, en un momento les actualizo la diapositiva en la página. Entonces, sería todo por hoy. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Sale, profe, Profe, gracias. hasta luego. Hasta Fin, luego. maestro.